Sean ustedes bienvenidos una vez más a esto que he dado a llamar Matar las Tardes. Mi nombre es Marcos y hoy la mesa está llena de nuevo de amigos. De amigos y de a uno lo vamos a ir presentando. O se presentan ustedes si no. Bueno, gracias Marco por la invitación, soy Maxi Lipigual. Y bueno, ahora Marcos va a contar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, yo me presento, soy Juan España, ya he estado en otro podcast, así que ansioso de hablar sobre estos temas que se van a transcurrir. Buenas tardes, soy Miguel Ojeda y te agradezco una vez más, Marcos, por la invitación. En esta juntada entre amigos y... Juntadas entre amigos. Juntadas entre amigos para hablar de cosas. Hay dos voces que están en off, que no sé tal vez si van a hablar o no, pero la otra vez estuvieron igual presentes, especteando un poco el podcast, que es Leito Vilte. Que ya se va a animar a hablar. Claro, y Mati Torres también, que está a mi lado, a mi izquierda, así como una gárgola cuidándome las espaldas. Fusión de reidores, dijo recién Mati. Amigos de la casa. Amigos de la casa. Hoy sin nada para brindar. Pero bueno, ahí lo podemos llegar a resolver después. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante, creo que nos gusta a todos, y que es el tema de las películas de terror, o de terror, horror, o el miedo en general, ¿no? Que nos causaron esto cuando éramos más chicos. Ya de grande un poquito más cancheros con estas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué les parece? Me parece que el terror... Hay algo llamativo en el terror porque nos gusta mucho de chicos. Creo que es la idea del misterio, ¿no? De lo desconocido. Es lo que nos atrae del terror, ¿no? Esa rareza que había, o por lo menos que lo percibíamos cuando éramos pibes. Creo que a medida de eso nosotros vamos cambiando visiones. Pero por eso también yo creo que películas del estilo clásico, terror clásico, llaman tanto la atención y fueron tan buenas para... en nuestro tiempo. Nosotros crecimos con muchas películas de terror que son íconos, que fueron íconos y crearon. O sea, no sé, una saga de películas de terror podía tener hasta 13, 14 películas, claro, por decirlo de alguna manera. Sí. Y nos dejaron un trauma. Y es verdad. Y hay un montón que son referencia para todos, y también están las puntuales que le gustan a cada uno, porque también es subjetivo. Es subjetivo, totalmente subjetivo. Vamos a nombrar algunas de las películas. Yo tengo una listita acá. Así, agarré lo que había en internet, porque listas de películas, como decía, es subjetivo y hay un montón. Depende de lo que te guste, ¿no? Si te gusta el suspenso, el terror o el gore, lo que sea, hay para elegir. Pero todas estas películas generan algo. Sí. ¿Qué es? El miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo, Juancito? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión de miedo es el terror, obviamente. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad que sufrimos muchas de las personas en este mundo. Es verdad, la verdad que el tema de la ansiedad es algo que es difícil de manejar, y sobre todo es con lo que juegan después, ¿no? En las películas, cuando te generan una situación donde sabes que va a aparecer algo, y por ejemplo en la película Tiburón, que te ponen el sonido de ten, 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 y vos sabés que viene algo, y eso te genera, vos te empezás a hacer la cabeza con la situación. Es como que entra en un clímax donde va a tener su detonante, pero ya con esa pequeña previa que tiene al clímax, es como donde ya te hacen sentirlo, ¿no? Claro. Quiero retomar esto que decía Juan y que un poco lo que decía Miguel, esta cuestión y retomar lo que yo decía al principio, que es esto del miedo a lo desconocido, a lo que no está, ¿no? Claro. Hay como una idea del vacío. Hay muchas películas que usan esa imagen del vacío, de que va a aparecer algo en cualquier momento, y eso te genera ansiedad, te da como nervios. Sí, las cosas que sugieren hacen que vos mismo te empieces a hacer la cabeza con todo eso, ¿no? Y obviamente eso del personaje que se va a meter a una casa embrujada, y vos sabés que no te metas ahí. ¿Sabes? No te metas. Y ahí ya te empezás a hacer vos la cabeza de la situación. Ya sabés que viene y todo. Es que yo creo que lo que pasa en una película de terror se da mucho, y creo que es el principal factor para que funcione, es que va en contra de todo sentido común. Esto de meterse al peligro, sí, de no intuirlo, este tipo de cosas es como una sensación. Sí, yo creo que las películas que quedaron más en nuestra memoria, justamente las que lograron
caracterizarse por estas cosas que estamos hablando, ¿no? Películas emblemáticas que manejaron el suspenso a tal punto que nos pusieron los pelos de punta y que nos quedaron marcadas hasta ahora. Bueno, ahí Marcos atrás de él tiene El Exorcista, que es un emblema del suspenso. Es un emblema. Claro, pero yo lo que quería nombrar es la sensación que generan todas estas películas, que es lo que nosotros esperamos todo el tiempo cuando vamos a ver una película de terror, que es la sensación de sorpresa, digamos. Claro, la sensación de sorpresa, que no sabes lo que va a suceder hasta que pasa. Es como un impacto, un golpe. Eso es un fenómeno que fue ganando adeptos en lo que es directores, digamos, usarlo mucho, ese factor sorpresa que vos decís, tiene un nombre y no me puedo acordar ahora. ¿Sabés qué? Uno de los elementos que se utilizan mucho ahora es sugestionar, ¿no? Que vos te sugestiones, que vos empieces a hacerte la cabeza. Con los thrillers psicológicos pasa mucho. Eso es buenísimo, es una buena herramienta. Y no tanto el susto, porque el susto de última es el desenlace de algo, ¿no? Porque sabés muchas veces que viene. Y con sustos no podés llenar una película de terror, pero sí sugestionando al que está viendo la película. Para mí, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que a través de la historia hay películas que lo lograron y otras películas que hicieron sobreuso de eso, y cuando hay sobreuso de eso ya perdés el terror, porque ya se vuelve una costumbre esa sensación de sorpresa, entonces perdés miedo a esa sensación de sorpresa. Es puntualmente hiciste pie en algo que se da. O sea, hay como todo, cuando se explota algo demasiado, ya deja de tener sentido, ¿no? Para las personas. Por ejemplo, el tema de volvemos a lo mismo. Las películas clásicas de terror tenían ese algo que puntualmente con el tiempo se fue perdiendo. Yo creo que también es un poco hablando del auge de la época dorada de las películas de terror, como lo tuvieron todos, ¿no? Pero esto de que más o menos fue entre el 70 y el 80, podríamos decir finales de los 90, pero en 80 pleno teníamos como las mejores películas de terror, si se quiere así decirlo, y en el 70 también, ¿no? Claro, igual está todo basado en, digamos, el tema de la tecnología que había en ese momento para grabar películas de terror y eso, digamos, fue como una evolución en el ámbito, que después fue como pasó a ser trillado, fuerza, claro. Pasó a ser trillado porque fue tan repetitivo que a la gente ya no lo asustaban esas cosas. Yo creo que igual eso que decís vos también, el tema de las tecnologías y también la escasa información que había antes. Por ejemplo, claro. ¿A qué me refiero con las tecnologías? Ahora vos podés hacer el exorcismo de Emily Rose que estábamos hablando hace rato, o hacer el exorcista. El exorcista, por ejemplo, si ella quería sacudirse en la cama, usaban un equipo hidráulico para eso, ¿no? Si querías levantar la cama, también. Era todo más real y tenía más credibilidad, ¿entendés? Sí. Y ahora, no sé, googleás cómo se hace eso y se pierde el miedo, ¿entendés? En esa época no sabías cómo se hacía eso, claro. Entonces tenía esa verosimilitud, digamos. Que ahora buscas en internet cómo se hizo tal efecto y capaz lo puedes hacer vos con After Effects. Claro, tal cual, ¿ves? Por ejemplo, hace rato estaban hablando fuera de micrófono que el proyecto Blair Witch, ponele, la desinformación hizo también, junto a la campaña, que esa película de más está decir que nos sugestionó a todos, porque en realidad no terminás viendo nada. Porque en toda la película pasa que se empiezan a mover las cosas o hay manos que están tocando la carpa, o al final, cuando al que no lo vio, spoiler, terminan mirando a un rincón y no terminás viendo nada, porque no pasa nada en realidad. Son ellos desesperados, perdidos, girando sobre un mismo punto, pero en realidad hubo una campaña, como comentaron hoy, y eso le dio de alguna forma credibilidad a todo. Claro, la historia fue más lo más llamativo en el tema de esta película, porque al generar un impacto tan grande en la sociedad a través de esta campaña, hizo que la gente crea que haya sido real, digamos, esto. O sea, la veracidad de la película es lo que le da el miedo y le da el terror. Por eso generó tanta incertidumbre y la desesperación de las personas era nuestra desesperación también en el momento. Así que yo creo que eso es lo que se busca más que nada ahora. Está buena esa película porque aparte de lo que trae la parte técnica es que lo grabaron como si fuera un videotape. ¿Entendés? Como que las cámaras siempre lo utilizaron los mismos protagonistas. Entonces vos estabas como una forma inmersiva dentro de la película, ¿no? Como que te sentías que estabas con ellos. Y era medio...
a propósito, ¿no? Desprolijo todo. Cortaban, volvían a grabar, estaban en varias situaciones y de pronto aparecían en otras, y eso te iba llevando de alguna como forma. la idea de falso documental, digamos que yo creo que fue una de las primeras. No sé si hubo una antes, me parece que sí. La del caso McPherson, sí, la del caso McPherson. Y hay otras más también que yo creo que he visto. Bueno, no sé si el que vio la serie Mr. Robot, hacen mucha mención sobre una película que es media slasher así. Tiene tintes de esto también, de lo que estamos hablando ahora. Hay falsos documentales a través de la historia del cine, pero lo que marcó el proyecto Blair Witch, porque fue la más conocida, incluso el caso McPherson estuvo antes, pero no tuvo tanta relevancia. El simple es humano. Justamente esta cosa que dice Marcos de no mostrar nunca el terror, nunca lo vemos. Es claramente sugestionar al espectador, porque nunca vemos a la bruja, en ningún momento vemos al personaje. Que las otras Blair Witch sí se mostraba físicamente a un terror más físico, digamos. Claro, tenías a quien tenerle miedo, como por ejemplo Martes 13. Claro. ¿Entendés? Tenías un personaje que te generaba algo. Y ni hablar, todos los miedos de una persona desconocida, más grande que vos, que no muestre la cara, que en un momento donde la muestras toda deformada, que va pasando de generación en generación, después que sale de una laguna porque él estaba colgado en realidad, viste, que fue, bueno, lo mismo con Freddy. Con Freddy también, que era esa cosa onírica que tiene en el miedo, ¿no? De no querer dormir o estar indefenso en un sueño, porque un sueño es tan... Claro, pasan miles de cosas que no pasan en la realidad. Esos personajes o íconos, digamos, fueron como ganando también terreno. El hecho de crear otra película, dos películas, porque para mí es muy similar todo, ¿no? El tema de personajes característicos como Freddy, como Jason, como ¿cómo es el de Halloween? Michael Myers. Mike Myers. Sí, igual lo mismo pasó con Chucky, por ejemplo, que era algo un poquito más... Y después de ese cliché salieron cosas divertidas y por ahí con un poco de terror, con un toque de terror, que éramos como Gremlins, ponele. ¿Se acuerdan que en un tiempo salió una cosa medio bizarra? Claro. Era media bizarra. Eso era muy bizarro. Bueno, hoy igual de... Gremlins y Critters. En ese tiempo los Critters también, es verdad. Como que era de terror, pero no, es raro porque también salieron... Ya rozaba lo fantástico, digamos. Es que se ganaba eso, ¿no? Yo creo que también, bueno, hablando y haciendo mención justa, o sea, esas películas generan la otra puerta, ¿no? Que fue también, como hablábamos hace un rato, como lo decía Juan o mencionaba Juan, el tema de las tecnologías fue cambiando un montón. Entonces, creo que en ese tiempo se da mucho espacio para lo sucio, ¿no? Para lo improlijo. Y creo que esto también fue una puerta también para el cine de clase B, si se quiere, donde era todo mucho más mencionado, ¿no? Películas como terror y clase B que iban mucho de la mano, también como Maniac Cop o otras películas también de como el Cien Pies Humanos. Cien Pies Humanos. Es una película que después se hizo muy fue muy morbosa esa película. Claro, esa es otra parte del gore, ¿no? O sea, la otra parte del terror. Igual, más allá de que hayan tantas tecnologías y demás, el terror tiene un énfasis, o sea, un punto al que quiere enfocarse que no se basa en las tecnologías, se basa más en llamar la atención del espectador. Uh-huh. Por más que tengas toda la tecnología del mundo, si vos no haces una buena película de terror, no vas a llamar la atención, por más que tenga muchos efectos y demás. El terror es más casero, más simple, más sostener el dramatismo todo el tiempo en el espectador y que quede ese dramatismo hasta el final de la película. Claro. Retomando eso que dice Juan, está bueno porque, bueno, justo acá no pueden ver los que nos están escuchando, pero hay una pantalla con archivos así medio caseros y claramente se perdió por la visibilidad de la tecnología y como tenemos acceso a tanta información, las películas de terror producidas por Hollywood, por decir una forma, han perdido poder. Ya, por ejemplo, La Monja, por decir un nombre, ¿no? La Monja o todas estas películas, Annabelle, a mí realmente no me generan miedo. Mamá. Claro. Pero vemos estos archivos que son más caseros y quiero retomar lo que dice Juan. Y nos da miedo por esa cosa de verosimilitud, es algo como si estuviéramos nosotros ahí en ese momento, digamos. Claro, lo casero. Como lo accesible, ¿no? Esto de que te pueda llegar a pasar es lo que te da un poco de miedo. Por eso es que quizás el proyecto de Blair fue una de las películas que a mí en su momento me impactó y me dio miedo. Me he pasado muy pocas veces. Porque una cosa es asustarse
y otra es tener miedo. Tener miedo, claro. Claro, asustarse es que venga alguien, salga de atrás de una puerta y te pegue un grito, y asustarse es que te saca el hipo. Entre otras. Que se genere todo un clima, ¿no? Pero bueno, estaría bueno igual nombrar cuáles son las películas, como acabo de nombrar recién, las películas que